Buen día, mi nombre es José Luis Zapata, estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública de la Escuela de Medicina. Mi tema a exponer es acerca de las patologías de las glándulas suprarrenales. Anatomía de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales que miden de 3 a 5 centímetros de longitud y tienen un peso aproximado de 5 gramos. Se hallan situados sobre la cara superomedial de ambos riñones. Cada glándula está envuelta en una cápsula adiposa separada del polo superior renal por una fina película de tejido conjuntivo y englobada junto al riñón por la fascia renal. La glándula suprarrenal derecha está situada entre el diafragma y la vena cava inferior. La cara anterior está apoyada sobre la superficie posterior-inferior del hígado. La glándula suprarrenal izquierda se extiende sobre la cara medial renal, está relacionada por delante con el estómago y el páncreas, y por detrás con el diafragma. La porción inferior es posterior a la cola del páncreas y la arteria esplénica. La vascularización es profusa y proviene de tres fuentes, principalmente de la arteria suprarrenal superior, suprarrenal media y suprarrenal inferior. La glándula suprarrenal se divide en corteza y médula adrenal. La corteza va a presentar zonas glomerular, fascicular y reticular. La zona fascicular es la encargada de producir aldosterona, glucocorticoides, andrógenos y estrógenos, mientras que la reticular va a producir glucocorticoides, andrógenos y estrógenos. En la médula suprarrenal, derivado del neuroectodermo, y es la encargada de la secreción de adrenalina, noradrenalina y dopamina. En las glándulas semejantes vamos a encontrar las glándulas suprarrenales accesorias. Estas generalmente son microscópicas, pueden ser encontradas en el 25% de las autopsias. Cuando son completas se encuentran fundamentalmente en el riñón, ocasionalmente subcapsulares, pero también en el hígado o en el mesenterio. Los órganos de Sutherland son órganos pares retroperitoneales lateroaórticos, ubicados por encima de la mesentérica inferior. Son de un tamaño importante al nacimiento y se involucionan a medida que aumentan el volumen de las glándulas suprarrenales. Los paraganglios coxígeos, estos se encuentran ubicados por delante de la punta del coxis, irrigados por la arteria sacra media y situados sobre el plano muscular del elevador del ano y músculo isquiorrectal. Ahora hablaremos sobre las patologías suprarrenales. El hiperaldosteronismo es un trastorno caracterizado por un aumento en la secreción de aldosterona y o la alteración de su sistema de regulación al nivel renal, el sistema renina-angiotensina. La aldosterona es secretada por la zona fascicular de la corteza suprarrenal en respuesta a la liberación de angiotensina 2, con la función de estimular la reabsorción de sodio y favorecer la eliminación de potasio a nivel de los túbulos renales. El hiperaldosteronismo puede estar, por tanto, asociado con niveles elevados en el secundario o disminuidos en el primario de actividad de la renina plasmática. La causa más frecuente de aldosteronismo primario es un adenoma productor de aldosterona, síndrome de Cohn en un 60%, seguido de una hiperplasia bilateral congénita en un 40%. En menor frecuencia se asocia a tumor suprarrenal. La clínica de los pacientes es caracterizado por una hipertensión arterial, hipopotasemia, hipernatremia, alcalosis y parálisis periódica. En el aldosteronismo secundario se observa con frecuencia en los trastornos edematosos como la cirrosis o en la insuficiencia renal, en los que los niveles elevados de renina representan un ajuste fisiológico de la contracción del volumen sanguíneo. Se observa también en la estenosis de la arteria renal en forma secundaria a los niveles elevados de renina y angiotensina 2. En los pacientes con hiperaldosteronismo, la clínica va a ser hipertensión arterial, hipopotasemia, nicturia, polidipsia, poliuria, debilidad muscular, cefalea frontal, parálisis, calambres y tetania. Para el diagnóstico de hiperaldosteronismo, debemos tomar en cuenta las determinaciones iniciales como el potasio plasmático menor a 3.5 miliosmoles litro, el potasio y sodio en orina de 24 horas. Aquí se debe suspender los diuréticos 4 días antes de la determinación y no iniciar la reposición de potasio. Consciente de aldosterona plasmática, actividad renina plasmática, aquí se debe realizar cuando la calemia está normalizada. Las pruebas de confirmación encontramos las pruebas de captopril que se realiza ambulatoriamente.
a primera hora de la mañana tras ayuno nocturno. Las pruebas de supresión salina con fludrocortisona requiere hospitalización, pero este no va a aportar ninguna ventaja sobre la anterior mencionada. La prueba de infusión salina se encuentra en desuso. Los diagnósticos de localización, aquí se debe realizar la TAC, es la exploración complementaria más precisa detectando masas suprarrenales mayor a 1 centímetro. La gammagrafía con 1, 3, 1, 1 yodo colesterol puede ayudar en la identificación de adenomas productores de aldosterona, pero debe recordarse la administración de dexametasona previa a la prueba para evitar la captación de trazador en el tejido no adematoso. Dada la alta frecuencia de masas suprarrenales no funcionales e incidentales, el examen radiográfico debería realizarse tras la confirmación bioquímica de la patología. Para la confirmación de producción unilateral de aldosterona, la determinación de aldosterona en sangre obtenida directamente de la vena adrenal mediante cateterismo nos van a confirmar el diagnóstico. Para el tratamiento, previo a la cirugía debe controlarse la hipertensión y corregir la hipopotasemia y el resto de trastornos metabólicos asociados. La suprarrenalectomía unilateral es el tratamiento de elección para los adenomas productores de aldosterona. La hiperplasia bilateral congénita se trata médicamente con espironolactona. Otra de las patologías de las glándulas suprarrenales es el síndrome de Cushing o hipercortisolismo. La zona fascicular de la corteza suprarrenal es la encargada de la producción de glucocorticoides. El síndrome de Cushing describe el complejo sintomático a los que da lugar el exceso de glucocorticoides circulantes. En un 70%, este se encuentra de origen a nivel hipofisiario por exceso de la corticotrofina ACTH, que nos da lugar la enfermedad de Cushing. En un 20%, a nivel suprarrenal, este se da por adenomas o carcinomas suprarrenales. Clínicamente se va a caracterizar por obesidad en un 90%, hipertensión, diabetes, debilidad en un 80%, atrofia muscular, estrías purpúricas, hirsutismo, trastornos menstruales o disfunción sexual en un 70%, las fases de luna llena, osteoporosis, hiperpigmentación en un 50% y edemas, cefaleas y trastornos de cicatrización con menor frecuencia. Para el diagnóstico, el primer paso es determinar una secreción aumentada de cortisol, para lo que el índice más directo es la determinación urinaria de cortisol en 24 horas. Se prosigue con la prueba de supresión con dexametasona a 0.5 miligramos cada 6 horas durante 2 días. Para diferenciar el hipercorticismo dependiente de ACTH del independiente, sería necesario establecer simultáneamente los valores de ACTH y cortisol en plasma. El diagnóstico de localización puede realizarse mediante TAC o resonancia magnética. Los adenomas suprarrenales suelen ser solitarios mayores de 2 centímetros y asociarse con atrofia de la glándula contralateral. El tratamiento médico del cortejo sintomático se basa en la reducción de la secreción esteroidea mediante el uso de agentes bloqueantes de su síntesis, como aminoglutamida, metirapona y fármacos antimicóticos son empleados con éxitos. Los adenomas hipofisiarios son resecados transesfenoidalmente. Los adenomas y carcinomas se le realiza exéresis quirúrgica y en un 10 a 20% suprarrenalectomía bilateral. El feocromocitoma. La médula suprarrenal son las encargadas de la secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, a partir de la transformación de tirosina en dopa y posteriormente en dopamina, que sirve de sustrato para la formación de adrenalina y noradrenalina. El feocromocitoma es un tumor funcionante derivado de estas células cromafines que secretan catecolaminas de forma excesiva y descontrolada. Se localiza a nivel suprarrenal en un 80% de los casos y fuera de la glándula en un 20%. Es de baja incidencia y suele presentarse de forma esporádica en un 95%, pero el 5% restante tiene un patrón familiar y puede clasificarse según diferentes tipos de anomalías genéticas. Entre los tipos de anomalías genéticas encontramos las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2. Esta es de transmisión familiar autosómica dominante. Asocia al carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y adenomas paratiroides.
El de von Hippel-Lindau tipo 2A si asocia carcinoma de células renales y 2B si no lo asocian. Las displasias neuroectodérmicas, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa y síndrome de Sturge-Weber. Manifestaciones clínicas. En un 90% de los pacientes va a presentar hipertensión arterial. Tiene tres patrones típicos de presentación. La hipertensión sostenida. Casi el 40% de los pacientes presentan hipertensión sostenida con fluctuaciones escasas. La hipertensión paroxística. Este va a presentar crisis hipertensivas asociadas por lo general a otros síntomas del cuadro. Este va a ser más frecuente en mujeres. Y la hipertensión sostenida con crisis paroxística. Las crisis hipertensivas pueden desencadenarse de forma espontánea por estímulos físicos o medicamentosos. Otra de las manifestaciones clínicas es la miocardiopatía inducida por catecolaminas. Estos pacientes no presentan una hipertensión arterial tan marcada por el defecto de contractilidad y función cardíaca. Es reversible con la combinación de alfa bloqueantes y alfa-metilparatiroicina. Otros síntomas acompañantes va a ser la cefalea en un 80%, sudoración en un 57%, palpitaciones en un 64%, palidez o rubor, taquicardia, dolor abdominal o torácico e hipotensión ortostática. Para su diagnóstico debemos tomar en cuenta el diagnóstico de laboratorio y de localización. En el diagnóstico de laboratorio vamos a encontrar las determinaciones hormonales que van a ser indicadas en aquellos pacientes con clínica sugestiva. En el plasma, la adrenalina, noradrenalina y dopamina, los valores normales de pacientes asintomáticos no nos van a descartar la enfermedad. Las metanefrinas totales o libres, estas van a ser de alta sensibilidad. La cromogranina se almacena secreta con las catecolaminas, es poco sensible y tiene el inconveniente de que su valor aumente en insuficiencia renal. En la orina, las metanefrinas totales o libres, por su alta sensibilidad y especificidad, va a ser recomendada. Las catecolaminas libres tienen una alta especificidad. El ácido vanilmanelínico, esta es de baja especificidad. En los diagnósticos de localización, tras la confirmación bioquímica de la existencia de un tumor productor de catecolaminas, su localización es fundamental para plantear el tratamiento. El 95% son de localización abdominal. La localización extraadrenal más frecuente es el área paraórtica, en un 75%, vejiga 10%, tórax 10%, cabeza, cuello y pelvis en un 5%. La resonancia magnética es más específica que la TAG y permite una mejor valoración de la vascularización y relaciones anatómicas. La gammagrafía con metayodo, bencil, guanidina, útil cuando los hallazgos de TAG y resonancia magnética son negativos o confusos. La tomografía con emisión de positrones previa a la administración de 6,18-fluorodopamina es una prueba con gran sensibilidad, pero no está disponible todavía para el uso asistencial. Para su tratamiento es la exéresis quirúrgica. En caso de embarazo avanzado, la paciente ha de recibir tratamiento médico con bloqueantes alfa-adrenérgicos. En el manejo prequirúrgico se inicia con un bloqueo alfa-adrenérgico. La doxazosina ejerce un bloqueo selectivo de receptores alfa-1. Clásicamente se realizaba con la administración de fenoxibenzamina a dosis oral dividida de 20 a 30 miligramos, aumentado de 10 a 20 miligramos día, hasta lograr la estabilización de la tensión arterial y producir una hipotensión postural leve. Si existe intolerancia a los alfa bloqueantes o con ellos no se consigue controlar la tensión arterial, puede añadirse calcio antagonistas. El uso de beta bloqueantes se recomienda si, tras una semana de tratamiento con alfa bloqueantes, presenta extrasistolia frecuente o frecuencia cardíaca superior a 90 latidos por minuto. Lo recomendado es el atenolol 50-100 miligramos día o bisoprolol de 5 a 10 miligramos día. Es necesario además controlar el estado de hidratación y volumen sanguíneo. En la cirugía y posoperatorio, los principales problemas que pueden surgir durante la cirugía y en el posoperatorio van a ser la crisis hipertensiva durante la manipulación del tumor, hipotensión severa tras la exéresis, arritmias durante la intervención y somnolencia, hipoglucemia y trastorno hidroelectrolíticos. Carcinoma suprarrenal. Son tumores infrecuentes y de mal pronóstico. Es de etiología desconocida y se ha atribuido un papel relevante a las alteraciones cromosómicas localizadas en el 11p, 3q o 17p. Su localización predominante en la suprarrenal izquierda, en un 50-70%, y hasta en un 7% son bilaterales en el momento del diagnóstico. Estas van a clasificarse
en tumores funcionales y no funcionales, dependiendo en su capacidad para producir hormonas. En los tumores funcionales encontramos el síndrome de Cushing, que es una hipersecreción de cortisol, el más común tanto en su forma pura como asociada a virilización y es de mal pronóstico. Los tumores virilizantes en mujeres secretoras de testosterona, en los tumores córticos suprarrenales secretores de estrógenos y en el carcinoma córticos suprarrenales secretores de aldosterona. Los tumores no funcionales pueden alcanzar grandes tamaños, de 6 a 20 centímetros, por su localización retroperitoneal y la ausencia de la clínica específica. Tanto los funcionales como los no funcionales pueden producir dolor abdominal en un 50%, astenia en un 25%, masa abdominal en un 25%, pérdida de peso en un 15%, hematuria en un 7%, fiebre en un 7%. Para su clasificación debemos tomar en cuenta el TNM y el estadio TNM de Sullivan, en el cual va a presentar 4 estadios. El diagnóstico de malignidad de una tumoración adrenal es difícil, especialmente en masas de peso aproximados entre 50 y 100 gramos, pero se puede establecer un conjunto de criterios clínicos y patológicos que pueden orientar el diagnóstico. La evaluación radiológica debe incluir un estudio de extensión orientado a pulmón, hígado, ganglios linfáticos y huesos. La TAC abdominal y pélvica puede definir la localización y extensión local de la presencia de metástasis ganglionares o viscerales y la funcionalidad contralateral. A excepción de tumores secretores de testosterona, son tumores muy agresivos con tendencia invasiva y tasa de supervivencia a los 5 años. El tratamiento implica la resección quirúrgica del tumor primario en su totalidad, aunque sea necesario resecar en el bloqueo de órganos adyacentes. Los fármacos como el mitotano, ketoconazol, metilapona y aminoglutamida pueden contribuir para aliviar la clínica de los tumores funcionales. Ni la radioterapia ni la quimioterapia han demostrado alguna efectividad. Otras lesiones suprarrenales. El mielolipoma es una tumoración benigna unilateral asintomática y frecuentemente menor de 5 centímetros. Es de etiología desconocida. Los pacientes en general son obesos. Cuando su tamaño es superior a 5 centímetros pueden provocar hemorragias retroperitoneales espontáneos, que es el síndrome de Wunderlich. Los quistes adrenales suelen ser un hallazgo incidental, generalmente unilaterales. En un 15% presentan calcificaciones sin implicación de malignidad. Tenemos diferentes tipos de quistes, como los quistes endoteliales o linfangiomatosos en un 45%, los pseudoquistes suprarrenales en un 39%, los quistes epiteliales verdaderos en un 9% y los quistes parasitarios secundarios a equinococos en un 7%. El oncocitoma suprarrenal es una tumoración benigna no funcionante compuesta por células epiteliales con gran citoplasma acidófilo. Estos pueden presentar un tamaño voluminoso, planteando entonces dificultad diagnóstica diferencial con el carcinoma. El adenoma benigno. El diagnóstico de adenoma es un diagnóstico anatomopatológico. Dada la dificultad de diagnóstico diferencial, por imagen recomienda la resección quirúrgica de todas las lesiones mayores de 5 a 6 centímetros. Metástasis suprarrenal. El tumor suprarrenal metastásico es más frecuente que el carcinoma córtico suprarrenal primario. Localización del tumor. Más del 50% de los pacientes con melanoma, carcinoma de mama y o pulmón localizados sus metástasis en la suprarrenal. Cerca del 40% de los pacientes con carcinoma de células renales metastásicos presentan implantes a nivel suprarrenal y otros carcinomas de glándula suprarrenal contralateral, vejiga, colon, esófago, vesícula, hígado, páncreas, próstata, estómago y útero. Por último, vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico de la patología suprarrenal. El tratamiento quirúrgico de la patología suprarrenal existen numerosas opciones para el abordaje de la glándula suprarrenal. El abordaje óptimo depende de la patología suprarrenal, el tamaño de la glándula y de la lesión. En la cirugía abierta va a presentar tantas variaciones como cirujanos, aunque en términos generales podemos establecer diferentes vías de abordaje. El abordaje posterior puede utilizarse para la exploración suprarrenal bilateral y o la resección de lesiones pequeñas unilaterales. El paciente se le debe colocar en decúbito prómono.
La posición del paciente puede comprometer la ventilación respiratoria y el manejo anestésico. El abordaje por flancos. La lumbotomía está indicada cuando existe un volumen tumoral importante, extensión local o necesidad de exploración ampliada. La incisión sigue la onceava costilla e implica su resección. En el abordaje tóraco-abdominal se utiliza este acceso a través de la novena o décimo arco costal para la resección de adenomas, carcinomas y o feocromocitoma de gran tamaño. El abordaje transabdominal, este va a ser por vía anterior. Está indicado en pacientes con feocromocitomas, carcinomas y en pacientes pediátricos, ya que permite la exploración abdominal completa en busca de feocromocitomas múltiples o metástasis, principalmente hepáticas. Otra de las técnicas es la cirugía laparoscópica. La suprarrenalectomía laparoscópica es la técnica de elección, excepto en el carcinoma suprarrenal con invasión de órganos vecinos. El posicionamiento. El paciente ha de ser colocado en decúbito lateral, con la pierna subyacente doblada, para conseguir mayor estabilidad. El brazo del lado a operador elevado hacia adelante y el hombro contrario convenientemente protegido, para evitar complexiones de los plexos nerviosos. Colocación del trócares. El primer trócar se lo coloca en el borde externo del músculo recto anterior, variando la distancia del ombligo, según la complexión del paciente. El segundo trócar se coloca bajo el reborde costal inferior en el borde externo del recto anterior. El tercer trócar se sitúa al final del décimo cartílago costal y la colocación del cuarto trócar se sitúa entre el primero y la espina ilíaca antero-superior. No hay que dudar ante la necesidad de colocar más trócares para separar vísceras vecinas. Existen varias particularidades reseñadas en dos tratados quirúrgicos dependiendo del lado a resecar que expondremos a continuación. La suprarrenalectomía derecha, aquí se necesita la colocación de un quinto trócar, es frecuente para poder separar el hígado. La incisión sobre el ligamento triangular hepatodiafragmático debe realizarse alejándose del diafragma todo lo posible, ya que las contracciones musculares pueden provocar por el bisturí eléctrico, puede lesionarlo e incluso perforarlo. Durante la disección de la cara anterior es conveniente preservar la cubierta de peritoneo para poder movilizar la glándula sin dañar su parénquima. La disección de la cara posterior no involucra ninguna estructura importante y nos va a facilitar la búsqueda posterior de los pedículos vasculares. En la suprarrenalectomía izquierda se inicia con la decolocación que ha de ser amplia, extendiéndose inferiormente hasta alcanzar el sigma y hacia arriba hasta el ligamento suspensorio del vaso. Como referencia anatómica para localizar la vena suprarrenal, podemos buscar la gonadal izquierda. Tras seccionar la vena suprarrenal, encontramos la arteria renal, con múltiples ramas hacia la glándula y se recomienda el uso de la pinza bipolar para su ligadura. Frecuentemente es necesario liberar la cara posterior del páncreas para poder liberar la glándula. Esta disección debe ser extremadamente cuidadosa y evitar el uso excesivo de la coagulación. Alternativas a la cirugía. La criocirugía ha sido probada con éxito en tumores prostáticos, pulmonares, cerebrales, faringios y hepáticos. Faltan estudios que constaten su eficacia en tumores suprarrenales. Ofrece una menor movilidad y más rápida recuperación postoperatoria, además de preservar el tejido sano. La radiofrecuencia. Esta técnica usa la radiofrecuencia para generar calor e inducir necrosis tisular. La técnica se usó inicialmente para tratar alteraciones de la conducción miocárdica y neuralgias del trigémino, extendiéndose su uso a tumores de pulmón, hígado, hueso y otros órganos. Puede guiarse tomográficamente adquiriendo mayor precisión. Es todo lo que podemos hablar sobre la patología de las glándulas suprarrenales. Muchas gracias.